Bueno, el libro de Hechos, capítulo número 12, hermano. ¿Cómo ha estado usted con la lectura de la palabra? Es bueno que vayan leyendo la Biblia, por ahí mandamos el cronograma para que usted esté leyendo, ¿verdad?, diariamente la palabra del Señor, tenga ese consumo de la palabra de Dios. Como familia, hermano, les animo a tener un tiempo devocional. Pastor, mire, solamente somos mi hijo y yo. Bueno, tómelo usted con su hijo. A lo mejor en su casa, ¿verdad?, su pareja no es creyente, pero es bueno que usted tenga su tiempo devocional, su tiempo allí donde se determine a tener un tiempo con la lectura de la palabra del Señor. Algunos hermanos que me han dicho, pastor, ¿cómo leo la Biblia? Bueno, está un método sistemático que tuvimos para leer la Biblia cronológicamente allí. Entonces usted busca y va leyendo la Biblia de esa manera. Algunos otros hermanos también, aparte de la lectura de cronológica, ¿verdad?, yo les sugiero que muchas veces tomen el libro de Proverbios para leer un proverbio diario, ¿verdad? En la noche toman un salmo para leerlo, es muy importante. Y aparte pueden tomar un libro de la Biblia, ¿verdad?, ya sea el Nuevo Testamento, para irlo leyendo poco a poco, ¿verdad? Y usted vaya conociendo el contexto y todo eso, ¿ok? Ahorita hay muchas herramientas, ¿verdad?, digitales para que usted pueda ver y pueda también conocer un poco más. A veces de repente no conozco una palabra, voy y la busco ahí en el diccionario. Esta semana nos pasó algo muy particular porque la maestra de mi hija pequeña Elizabeth dijo, tienen que tener un diccionario. Y ya como nosotros ahora googleamos todo, ella dijo, no, un diccionario físico donde tenga que buscar la letra. Wow, hermano, yo tenía años que no hacía eso, ¿verdad? Y ahora todo digitalmente. Pero usted puede entonces buscar la palabra, tener el significado, el entendimiento y poder comprender. Entonces, estudiemos las escrituras. Amén, iglesia. Estudiemos las escrituras, eso nos va a ayudar en gran manera. Capítulo 12 del libro de Hechos. Hermano, qué tremendo. Estaba leyendo acerca de este capítulo y hay varias cosas muy particulares en este capítulo. Vamos a leerlo desde el versículo número 1 hasta el versículo número 10. Sígame con su vista allí, por favor. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes, si usted tiene que saber un poco lo que estaba aconteciendo, ¿ok? Hechos capítulo 2. Vamos a esperar que llegue ahí. ¿Está allí, hermano? Sí. Ok, qué bueno. Si usted puede ir viendo, hermano, desde el capítulo número 11, usted va a ir viendo acerca de lo que estaba aconteciendo. Lo que, ¿verdad?, la iglesia estaba avanzando. Los seguidores del Señor, llamados discípulos en ese momento, habían estado aumentando en número. Y Dios había estado, ¿verdad?, avivando la obra en ese tiempo. Entonces dice también en el versículo número 12, en medio de ese avivamiento, en medio de ese crecimiento, ¿verdad?, de la obra del Señor, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que se le custodiase. Y si se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Hermano, en medio de toda esta situación de el florecer del cristianismo, ¿verdad?, realmente el avivamiento que se tenía en Jerusalén y en todos los alrededores, en la iglesia en Antioquía, hubo una situación muy particular. Llega Herodes. Este hombre, ¿verdad?, Herodes, era un hombre, ¿verdad?, muy malo, este rey Herodes. Era Herodes Agripa I. El reino desde el 37 hasta el 44 después de Cristo. Pero todas las cosas que él hizo realmente fueron bastante grandes. Este hombre venía con un acúmulo de deudas que, ¿verdad?, se tenía. Entonces él comienza a hacer ciertas cosas para agradar a los judíos y que su popularidad aumentaba. En medio de eso, mira lo que dice en el versículo número 2. Wow, imagínense, hermano, está creciendo la obra, está fortaleciéndose, está avanzando, y mira el versículo número 2. Y mató a espada a Jacobo,
hermano de Juan. ¡Wow, hermano! ¡Qué prueba! ¡Qué lucha! Ahora imagínese el temor, y no solamente eso, sino como vio que era de agrado a los judíos, no, vamos a agarrar también a Pedro y lo vamos a encarcelar para beneplácito de los enemigos y de todos ellos. Ahora, usted se imagina a la iglesia cómo estaría. La situación de la iglesia, un gran hombre bien encarcelado y otro entonces matado a espada, y no solamente allí a escondidas, sino difundiendo la información para que la iglesia tuviera temor. ¿Qué hacer en medio de la adversidad? ¿Qué hacer en medio de la angustia? ¿Qué hacer en medio de la zozobra? ¿Qué hacer en medio de verdad, de todo lo que, hermano, cuán fácil es poder cuestionar a Dios en medio de toda esta situación? Ayer predicamos una persona, hermano, y estuvimos hablándole, y sus primeras impresiones fue, yo no creo en Dios. Y en verdad no era directamente creer en Dios, era que en su vida habían pasado ciertas cosas que cuestionaba a Dios y señalaba a Dios. Habían muerto dos familiares muy cercanos en un tiempo muy corto, y eso había quebrantado su corazón, y la persona estaba allí, yo vi que estaba, y empezamos a hablarle, y a lo último sacó, yo necesito realmente hacer las paces con Dios. Tengo una situación allí con Dios, hay algo difícil allí con Dios. ¿Cómo actuar en medio de todas esas debilidades, dificultades, pruebas? ¿Cómo actuar? ¿Cuál será la mejor manera? Nosotros ahora en Cristo Jesús queremos tener. Vamos a orar para ello. Padre, en el nombre de Jesús, te pido en esta mañana, Dios, que nos bendigas. Gracias por este grupo hermoso de personas que estamos reunidos con un fin, un propósito. Escuchar de tu palabra, reunirnos hoy en tu casa, Señor. Porque tú dices, Señor, en tu palabra que donde están todos tres congregados en tu nombre, y estás tú. Permite, Dios, que en esta mañana tu pueblo reunido aquí sea edificado a través de tu palabra, Señor. Sea, Señor, motivado. Sea también, Señor, confrontado con tu palabra que es viva y eficaz. Señor, te pido humildemente, de verdad, Señor, que me quites a mí, que seas tú obrando a través de tu Espíritu Santo. Que te lleves tú la gloria y la honra, Señor, y que puedas tú a través de la exposición de la Escritura hablar a cada uno, Señor. Tú conoces las necesidades, conoces la vida, conoces los pensamientos de cada uno de los que aquí estamos presentes. Y te ruego, te imploro, Señor, que acciones de una manera muy especial. Apura los pasos a los que vienen en camino, tráele, Señor, con tu bendición y con tu paz. Auméntale el ánimo, Señor, fortalécele en su vida y permite, Dios, que podamos en esta mañana ser ministrados a través de ellos. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces imagínense, viene la iglesia va creciendo, la iglesia se va fortaleciendo, lo menos que la gente esperaba, lo menos que los seguidores, discípulos esperaban, era entonces que uno de sus primeros allí seguidores muriera a filo de espada, y que uno de los líderes entonces que habían escuchado con un tremendo discurso y que habían sido el promotor de un gran avivamiento, ahora fuera encarcelado. Y quiero que nosotros veamos primero varias cosas. Uno, debemos entender que Dios es soberano, que Dios gobierna conforme, hermano, a sus designios, que sus designios son únicos, que no podemos cuestionar cada cosa, ¿verdad?, que Él permite o que se hace. La iglesia entonces estaba allí y veía, ¿verdad?, toda la situación que estaba pasando. En el versículo número 3, 4 que leímos, mira la magnitud de lo que hicieron. Dice la Biblia allí que entonces el rey Herodes colocó a Pedro, ¿verdad?, como si fuera, qué sé yo, un mercenario, una persona que tuviera mucho poder o fuera así alguien muy resaltante, porque le coloca 16 personas para que lo custodiaran. Aparte también, ¿verdad?, la historia nos dice que esta persona, o Pedro, estaba ahí esposado junto a dos guardias a su mano, uno a su mano izquierda y otro a su mano derecha. O sea, imagínense, él estaba esposado allí, 16 personas custodiándolo, bastante imposibilitado para poder ser liberado, dice la Biblia allí en el versículo número 4. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel. Viendo un poco acerca de la cárcel allí que se menciona, o se hace mención aquí, era una cárcel que tenía, ¿verdad?, varios muros de protección. Tenía 1, 2 o hasta 3 muros para que la persona que estuviera encarcelada se le imposibilitara salir. Entonces imagínate, ahí está Pedro, encarcelado, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Y wow, hermano, tremendo.
Ahí Pedro pudo haber cuestionado, ahí Pedro pudo haber señalado, ¿verdad? Y pudo haber dicho cualquier tipo de cosas. Pero lo que debemos entender, hermano, que Dios trabaja siempre en medio de toda la situación. Siempre Dios trabaja. En el encarcelamiento de Pedro, sí, Dios trabaja. En el problema que tú tengas, hermano, en la situación que tú vayas a tener, Dios trabaja allí también. No importa las dificultades, las adversidades que veas, no, aquí yo no voy a salir. Me imagino a Pedro, aquí yo no voy a salir. Mira todo lo que me están poniendo, 16 guardias allí de custodia, aparte en esta cárcel que de verdad no era Tocorón, era más fuerte que Tocorón. Pero qué interesante, hermano. Herodes era realmente malvado, hermano. Era realmente malvado. Este hombre quería dejar sentado, ¿verdad? Que nadie se le iba a revelar y que él tenía el control absoluto de todas las cosas. Alguien dijo una vez, y me gustó esta parte, no debemos vivir de explicaciones en nuestra vida. El cristiano no debe vivir de explicaciones en esta vida, sino de las promesas que Dios nos da. A veces, hermano, ¿cuánto nos cuesta cuando hay una situación? Queremos que Dios nos explique y nos diga por qué las cosas. No, hermano, no vivimos bajo las explicaciones que Dios nos pueda dar. Vivimos bajo las promesas que Él nos ha dado. No hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. En esas promesas nosotros nos amparamos y nos refugiamos. Pero, hermano, a veces queremos como nosotros. ¿Cuántos han tenido esos niños de 4, 5 y creo que algunos hasta de 6 que pasan por ese proceso de esa pregunta inquieta que a veces, ¿verdad?, nos lleva hasta los límites más altos? ¿Y por qué? ¿Cuánto le ha pasado? Vamos al centro. ¿Y por qué? Porque necesito comprar unas cosas. ¿Y por qué? ¿Cuánto le ha pasado eso? ¿Cuántos realmente han perdido la paciencia respondiendo eso? Porque sí. Es tremendo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Usted sabe que el propósito que usted va a hacer no es nada malo, es algo muy particular. Asimismo, hermano, Dios tiene pensamientos de paz y no de mal para nosotros. Si usted realmente, usted y yo conocemos a Dios, vemos que las pruebas, que las dificultades, que las adversidades no son para nuestro mal. Dios tiene un plan y un propósito. Pero queremos siempre estarle exigiendo a Dios explicaciones. Lo primero que debemos saber, hermano, es conocer y respetar la soberanía de Dios. ¿Quiénes somos tú y yo para cuestionar la manera que Dios actúa o trabaja? ¿Quiénes somos tú y yo para señalar cómo Dios actúa, aún en medio de dificultades económicas, de enfermedades, de situaciones? Mira, hermano, entienda esto. Cuando conocemos realmente lo que el plan que Dios orquesta, la manera como Dios obra y cómo Él actúa, entonces estaremos mucho más tranquilos. Mira, a veces nosotros debemos entender que Dios conoce todas las cosas. A mí me gusta ver a las personas que juegan ajedrez. El ajedrez tiene una particularidad. El ajedrez, ¿verdad? Cuando se juega, primero, conoce las piezas, los movimientos de las piezas, pero lo otro que es un juego que tú debes siempre avisorar mucho más adelante las jugadas. Yo le preguntaba a una persona, ¿qué es lo más difícil de jugar ajedrez? Es planificar las jugadas a futuro, tener ya un plan a futuro. Las personas que no saben jugar ajedrez, que simplemente juegan por jugar o mueven las piezas por moverlas, nunca van a ganar, porque siempre debe tener un plan. Por ese ejemplo, si yo comienzo jugando y la otra persona ya empieza a hacer unos movimientos, yo ya tengo un plan cuando él mueve el alfil, cuando él mueve el peón, cuando él mueve la torre, y ya tengo un plan establecido para cada situación que va a pasar. Y dice, las personas más victoriosas, ¿verdad? O las que salen siempre ganadores, que ya tienen un plan establecido. Hermano, cuando nosotros vamos a ajedrez, ya Dios sabe el plan completico. Él no es que esté inventando, saber, a ver, voy a poner en prueba a Claudio, a ver qué. No, él ya sabe. Él ya sabe esa pieza, él sabe la otra, él sabe completamente todo el juego, hermano. Nosotros debemos confiar realmente en él. Mira lo que dice la Biblia en Romanos 8:28, alguien que me lo lea. No me va a salir mucho del texto en el cual estamos, pero quiero complementar, ¿verdad?, la enseñanza con este versículo allí también. Romanos 8:28, alguien que me lo pueda leer, por favor. Sabemos que a los que aman a Dios, Ok. Amén. Interesante porque ahí entonces hay dos condicionantes para las situaciones que van a pasar.
Romanos 8:28 nos dice, pero los que aman a Dios, que le siguen, ¿verdad? Los que de alguna otra manera han tomado decisión por él, los que le aman, vamos a verlo allí, si me lo puede colocar, José, Romanos 8:28, mira lo que dice, pero los que aman a Dios, ¿cuáles cosas? ¿Qué situaciones? Todas. Pero los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito, entienda que su propósito son llamados. Condicionante es a los que le aman. Todas las cosas le ayudan para bien. Entendamos acerca de eso. Conocer y respetar la soberanía de Dios. No debemos vivir de explicaciones en nuestra vida, sino vivir de las promesas. ¿Ok? Ahora, nosotros pensamos, ¿verdad?, en la vida, que muchas veces tendremos diferentes situaciones, como si fuéramos a una carretera. Tuve una vez la oportunidad de ir a la parte de la frontera con Colombia, por la parte de Maracaibo. Se llama Maicao, donde uno llega allí. Y si usted me pregunta, hay tramos donde hay algo de asfalto, hay tramos donde hay nada de asfalto, hay tramos donde hay huecos, y así se va, un poquito de asfalto, un poquito. Y así nosotros pensamos que muchas veces en la vida cristiana, que la vida, ¿verdad?, es por tramos muy particular. Bueno, un momento podemos estar tranquilos, otro momento podemos estar en bache, otro momento podemos estar, y así pensamos que es la vida cristiana, pero no, la vida cristiana no son de tramos particulares, ¿ok? Hay un propósito que Dios tiene para cada situación en la cual nosotros pasamos. No es que nosotros, ¿verdad?, tenemos esos baches y que de repente esperamos que las cosas pasen para que, bueno, ahora sí. Por eso un ejemplo. Usted puede estar aquí y decir, cuando yo me sane, ahí es donde Dios me va. Entonces decimos que el bache o particular en mi vida, o el tramo de mi vida, es pasar de enfermo a sano. El bache particular en mi vida, ¿verdad?, es que cuando ya mis hijos se vayan, y ellos ya crezcan. Ahorita están pequeños y por eso pasamos por esa situación. No, Dios tiene particularmente su accionar en cada etapa de la vida. Por eso debemos entender, hermano, y conocer y respetar la soberanía de Dios. En psicología, ¿verdad?, se dice tantas cosas, pero yo creo que es aceptar el diseño de parte de Dios. Por eso un ejemplo, el momento y la época donde usted nació. El orden cronológico en el cual usted nació. Dios tiene un propósito por eso, hermano. A veces, ¿verdad?, la psicología le dice el del sándwich. ¿Sabe cuál es el del sándwich? El del medio. Ese que de repente ya nunca estrenó ropa porque se ponía la ropa del otro y ese le dejaba la ropa al otro y así andaba. Yo no soy ni el primogénito ni soy el toñeco. ¿Quién soy yo? Y entonces la psicología, ¿verdad?, y muchas veces las situaciones nos ponen así como que, ay, sí es verdad. No, hermano, conozca y respete la soberanía de Dios. Si usted nació en esa posición, gloria a Dios, Dios tiene un propósito con usted. Ay, qué bueno porque yo, ¿verdad?, soy el toñeco, el último. No son baches, no son tramos. Es realmente, ¿verdad?, la soberanía de Dios obrando en cada situación de su vida. Nosotros, por decir un ejemplo, como decía yo, pensamos, bueno, mis hijos, esto es un proceso, vamos a esperar que salga para que, bueno, yo pueda entonces tener. No. En ese proceso, la situación de tus hijos también. Los muchachos cuando estudian. No, cuando yo termine, ¿verdad? Es un proceso que estudio, ¿verdad? Hay un bache y después, no. Dios tiene su soberanía en cada tramo o acción de nuestra vida. Amén. Y debemos disfrutarlo. Y debemos buscar su propósito y cumplir, ¿verdad? Cumplir sus propósitos en nuestra vida en cada momento donde estamos. Por ejemplo, ya hay algunos adultos mayores, gloria a Dios, disfrute ese momento que Dios tiene para usted. Ya hay unos jóvenes, ¿verdad?, como yo, que disfrute cada momento, cada etapa. Yo me recuerdo siempre de niño, no queremos vivir las etapas. Hablaba yo con mi hija, mira, cada momento tiene su etapa, hija. Tienes que con paciencia vivir la etapa que estás teniendo y darle gracias a Dios por la etapa. Porque muchas veces nuestros hijos se frustran porque quieren alcanzar otras cosas y quieren tener más edad y quieren... ¿Sí le ha pasado, verdad? Disfruten la etapa.
¿Cuántos, verdad? Ya no quiero jugar muñeca, ¿no? ¿A cuántos de ustedes ya quisieran volver a ese tiempo a jugar muñeca? A aprender a montar bicicleta, aprender a andar en patines. Entonces, no, pero yo ya quiero ser, porque mi hija se desesperaba, quería, o sea, se puso el primer día los patines y ya quería, no sé, de espalda ahí. Cálmate, hija, tienes que vivir el proceso. Y hermano, aunque yo lo digo en ejemplo con mi hija, si somos nosotros, estamos pasando por algo y ya queremos que eso pase. Ya, Señor, dámelo. Ya va, Dios controla los tiempos y los momentos. Señor, ¿qué quieres? Si me estás haciendo pasar por esto, ¿qué quieres? Yo le decía a mi hija, mira, te lo aseguro que Dios quiere trabajar en ti es la paciencia, porque eres muy impaciente. Tienes que aprender. ¿Y sabes cómo vas a aprender? Y ella peló los ojos. ¿Cómo? Cayéndote. ¿Sí o no? ¿Cómo aprendió usted a manejar bicicleta? Cayéndose. ¿Cómo aprendió a manejar allí, a montar en patines o patineta? Cayéndose, vas a caerte. Ah, pero queremos obviar eso y queremos ya aprender rápidamente, hermano. A veces Dios tiene que hacernos pasar por pruebas para que aprendamos. Y tenemos que caernos y rasparnos. ¿Y sabe qué es lo más difícil de cuando tú te raspas? Algunos se van a reír con esta expresión, ¿verdad? Un poco coloquial que voy a decir, cuando le sale la lora. Me recuerdo una vez aprendiendo, mi mamá, ¿verdad? Estaba en una tienda, se me va a caer la cédula, que se llamaba Inheber. Mi mamá sacó una bicicleta a crédito y dijo, esa es la bicicleta que era, pero ella no midió la bicicleta con mi tamaño, era una bicicleta RIM 24, yo tenía como 8 años. Nunca alcancé allí, y esa es, ya te la compré. Mi primera caída, hermano. Aquí, yo me recuerdo que los muchachos cuando me veían en la calle, me decían. Pero, ¿sabes qué era lo más difícil? Cuando usted está así y hace los movimientos y se recuerda, ay, me caí. Y se golpea, y hay situaciones. Y está allí. Hermano, en la vida Dios va a permitir esas situaciones. Y estamos allí y manejar la vida con cuidado. Señor, ¿qué quiere? Y ahí está un punto, conocer y respetar la soberanía de Dios, porque estamos aquí. Y la iglesia hubiera podido cuestionar muchas cosas, pero mire lo que hizo. ¿Verdad? A veces queremos buscar los por qué, de para qué las situaciones. Queremos buscar y cambiar las cosas a nuestra conveniencia. Como una vez escuché a un niño que dijo, ¿por qué Dios no puso la vitamina fue en la chuchería en vez de las verduras? Nos gusta lo fácil, ¿verdad, hermano? No, Dios tiene que hacernos pasar por pruebas para que aprendamos. Queremos nada más sacar lo más sabroso, lo más... No, eso sí, lo que a mí me gusta. Tenemos que a veces comernos nuestra sopita de brócoli con coliflor. Mira, entendamos esto. Dios es Dios. Eso es algo básico que ustedes siempre deben recordar. Dios es Dios. Versículo número 5. Wow, hermano, tremendo. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero, y aquí está lo importante, hermano. Lo importante no es que Pedro estaba en la cárcel. Aquí está lo importante. Lo resaltante de este texto. Esto es lo más importante. Que Pedro estuviera preso no es lo más importante. Lo más importante es que la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Wow, hermano. ¿Qué debemos hacer en medio de las pruebas, de las dificultades? El pueblo de Dios debe hacer lo que debe hacer. Eso es lo que debemos hacer. En medio de las pruebas, ¿qué podemos hacer? Ponernos a caminar, a cuestionar, a ver qué, a señalar. No, hermano, debemos hacer lo que debemos hacer. Y es orar. Pedro estaba preso, pero ¿qué debía hacer la iglesia? Cuestionar, señalar. Llegarle ahí al palacio de Herodes y empezarle a caer a piedras y suelten a Pedro, suelten a Pedro. No, hermanos, eso no son nuestras armas. Nuestras armas son espirituales y debemos orar. Y entonces estamos llamados a orar. ¿Sabe por qué la iglesia de hoy en día no se sostiene de la manera que debiera sostenerse? Porque no usamos los medios de gracia ni hacemos lo que debiéramos hacer. Oramos, debemos orar, debemos leer la Biblia, debemos compartir y estamos llamados para eso. Dice la Biblia entonces que debe haber esperanza en la oración. En la oración hay esperanza. Porque, hermanos, la Biblia está dando algunos detalles que pudieran habernos desanimado. La cárcel, el lugar donde él estaba.
las personas que le estaban custodiando. ¿Quién lo había mandado a encerrar? Era el rey Herodes, hermano. Todo estaba en contra, pero la iglesia no vio la oración como simplemente algo allí de qué más, la última opción que tenemos, no, sino como la primera y la más grande, que era orar. ¿Sabe por qué nosotros no oramos muchas veces, hermano? ¿Por qué no tenemos una vida de oración? Porque menospreciamos lo que la oración puede hacer. No estamos disfrutando de la oración, hermano. A lo mejor no te levantas 3, 4 de la mañana a deleitarte, a orar con tu Dios. La oración ya viene premeditada. ¿Sabe qué, hermano? Ya simplemente viene allí impresa y usted simplemente rellena las cosas. Hay muchos que estamos de esa manera, hermano. Dejamos el rosario, pero ahora tenemos esas oraciones repetitivas que tenemos. ¿Qué debemos hacer? Mira, quiero ver varias cosas aquí. Versículo número 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones. Quiero destacar 3 cosas aquí que la iglesia hacía. Primero, la frecuencia de la oración. La iglesia sin cesar oraba. ¿Sabe, hermano? Iglesia, que yo sé que estuviera seguro Dios de tener un beneplácito en la Iglesia Bíblica Bautista Peñaorén, que la Iglesia Peñaorén frecuentemente ore, que siempre estemos involucrados en la oración. La frecuencia de la oración, mira lo que decía, hacía sin cesar oración. Hay un pastor amigo mío que comentó un día acerca de esto, dice que él oraba mucho por su hija. Y a su hija la estaba cortejando un muchacho llamado César. Entonces él, para ser un poco bíblico, le dijo, mira, vayan, dígale a César, le dijo a un hermano de la iglesia, dígale a César que vamos a orar sin cesar, que no queremos a César. Bueno, dice que este hermano fue y le dijo a este joven, o sea, dice el pastor que va a orar sin cesar, porque el joven le había dicho que quería orar por la hija y él le dijo, no, vamos a orar sin cesar. Entonces el muchacho le manda a decir a este hermano otro versículo y cuando llega le dice, pastor, este joven le mandó a decir un versículo, ¿qué? Que dé al César lo que es del César. Yo voy a tener cuidado con algún César por ahí. Pero mira eso, hermano, orar sin cesar. Debemos orar sin cesar. Frecuencia. Mira lo siguiente. Wow, hermano, qué tremendo, porque eso quiere decir que ellos usaron esta herramienta sabiendo que funciona. Cuando usted ora, hermano, cuando usted ora simplemente por monotonía o porque siente realmente que su oración va a ser respondida. Lo segundo, era algo persistente, constante. Pero la iglesia hacía. Era algo persistente, constante. Cada vez que esos hermanos se reunían, ¿saben qué? No eran para hablar del dólar, que si bajó, que si subió, que si la harina, que aquí está más barata que el otro. Ellos eran persistentes y constantes al orar. Yo decía este miércoles, hermanos, hermanas, por favor, tengan un tiempo para orar. Porque a veces son los que se pierden los grupos de oración. Andamos diciendo el testimonio, lo que me pasó, echando el cuento, ¿verdad? Venimos hasta de Estados Unidos y terminamos en la Patagonia. Y no oramos. Entonces no es una reunión de oración, es una reunión de echar cuentos. Tenemos que orar. Hay un enfoque y es orar. Vamos a orar. Queremos echar cuentos, terminar el servicio y echamos cuentos después. Pero necesitamos orar, hermano. Persistentes, constantes. Porque mira lo que dice, hacía. Esa palabra dice que ellos tenían un enfoque para hacerlo. Cada vez que se reunían, vamos a orar por Pedro, vamos a orar. Y ahí está otra acción. Versículo número 5 que estamos leyendo. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios. Era algo fervoroso e intencionalmente. Yo escribí algo aquí. Muchos oramos esta mañana, pero no con la intensidad que se debía tener.
Mira, hermano, ¿sabe qué? Yo creo que el arresto de Pedro y la muerte de Jacobo tenía una particularidad para que la iglesia aprendiera el fervor de orar. Las persecuciones, las pruebas, las luchas. Hermano, le aseguro que no le puedo cuestionar, yo no puedo medir las intenciones de su oración, pero estaría casi seguro que su oración no fue tan ferviente como alguien que está en la UCI en el hospital. Usted esta mañana se le despertó, ¿será que voy a la iglesia? ¿Será que no? Gracias a Dios por la vida que me dio. Pero el que está en la UCI allá, le aseguro que tuvo una oración bien ferviente. No necesitamos estar en pruebas, pero a veces Dios tiene que hacernos pasar por situaciones para que tengamos unas oraciones más fervorosas. Y esos son el fervor. Ahí está diciendo, el fervor que la iglesia tenía, la intencionalidad. Mira lo que dice Jeremías 29:13. Jeremías 29:13, vamos allí rápidamente. Mira lo que dice. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis. ¿Cuál es el condicionante, hermano? De todo vuestro corazón. ¿Cuándo lo hallaremos? Cuando le busquemos de todo nuestro corazón. Pero nuestro corazón, aún en medio de la oración, está, hermano, desenfocado. Estamos orando y estamos pensando en otras cosas. Nuestro corazón está completamente desenfocado. No está con la intención ni el fervor que debiera tener a la hora de orar. Oramos a veces en la noche, hermano, y mire, cualquier cosa pasa por nuestra mente y nos distrae. Empieza a sonar el celular. Y esa cita con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, el Creador del cielo y la tierra, puede ser interrumpido por un pensamiento que llega a nuestra mente y vamos y nos desviamos. Yo le he dicho muchas veces, ¿cuánto nos cuesta a veces concentrarnos para tener una oración fervorosa a Dios? Y debemos orarle. Me buscaréis y me hallaréis. Porque hay un condicionante, hermano. ¿Me buscaréis de qué? Hermano, que nuestras oraciones realmente sean fervorosas e intencionales. Que oremos con más intención. Amén. Hay una revisión que dice que la oración, o tomó la oración como una lucha. Mira Romanos 15:30. Romanos 15:30. Romanos 15:30. Creo que es la antigua. Romanos 15:30. Pero ruego, hermanos, Pablo aquí hablando, ¿verdad? Por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis. Esa versión decía que me ayudéis en mi lucha. Porque, hermano, a veces orar es una lucha. Es difícil, hermano, a veces doblegar y concentrarnos para orar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos pasan tantos pensamientos, estamos allí. Díganme las hermanas, están allí, la lavadora prendida, ¿será que ya terminó? ¿Será que ya la comida? ¿Será que los muchachos? Y están allí porque la mujer, ¿verdad? Tiene, ¿verdad? Una vía rápida, tiene un canal de servicio, tiene una vía lenta. Sus pensamientos fluyen 1500 veces más que el hombre. Y esta puede pensar en 5 cosas a la vez. ¿Cómo le cuesta entonces realmente tener ese fervor y esa intención para orar a su Dios? Pero estamos llamados a eso. A veces orar es una lucha. Dobléguese y tome la opción de orar como lo que usted y yo debemos hacer. Lo primero dijimos, conocer y respetar la soberanía de Dios. Segundo, el pueblo de Dios debe hacer lo que debe hacer. Mire lo que la iglesia hizo. Versículo número 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia, ok, si usted sabe esa palabra allí, es la asamblea de, ¿verdad? Un grupo de personas colocado aparte para un fin y un propósito, que era orar. La iglesia primitiva, hermano, la iglesia allí que comenzó, los primeros pasos de la iglesia nos dan entonces los propósitos que la iglesia debe tener. Nos debemos reunir muchas veces para orar. Orar. Se reunieron para orar. Eso es elemental en lo que debemos hacer, hermano. A veces queremos hacer muchas cosas, menos lo que debiéramos hacer. La iglesia debe reunirse para orar. A veces queremos reunirnos para otras cosas, pero no para hacer lo elemental, y es orar. El ejemplo, usted manda a su hijo, y su hijo viene,
Papá, aprendí a jugar fútbol en la escuela. Papá, aprendí a hacer esto. Papá, aprendí a hacer avioncito. Papá, ya sé hacer taquito. Pero llega la maestra y lo llama y le dice, mire, su hijo anda mal en clase. Su hijo tiene 0,8. O en este caso, ¿verdad? Que ahora no se evalúa así cuantitativamente, sino cualitativamente. Le digo, bueno, su hijo tiene Z. ¿Verdad? A mí me da mucha risa leyendo esos reportes ahora que tiene. Bueno, no se llaman boletín, sino reportes. Bueno, las condiciones cognitivas de su hijo es que a veces, ¿verdad? Está allí aéreo en sus pensamientos, o sea, es distraído. Simplemente dibujan allí todo eso. Pero imagínense que pasa eso con su hijo. Y entonces usted llega y cuestiona a su hijo y le dice, hijo, ¿qué pasó? Mira, pero papá, yo aprendí tantas cosas, ya aprendí a hacer esto, aprendí a hacer lo otro, pero el propósito principal que tú vayas a la escuela es que aprendas y obtengas buenas notas. Y la iglesia hoy está haciendo todas las cosas, todas las parafernalias alrededor, pero no el propósito principal. Y debemos ir a orar. La iglesia se reunió para orar. Mira, a veces tenemos nosotros oraciones memorizadas y no oraciones genuinas. ¿Verdad? Ya tenemos como ese molde, como con Padre amado. Ajá, Padre amado. ¿Sí o no le ha pasado? Excelentísimo Dios. Tenemos moldes, pero oraciones memorizadas, pero no realmente algo así. Necesitamos tener oraciones genuinas para que puedan ser escuchadas. Porque mira lo que dice el versículo número 5. Y guau, hermano, qué tremendo esto. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oraciones sin cesar. ¿A quién, hermano? A Dios. Cuando usted y yo oramos, debemos hacerlo para Él. No para que el hermano me vea y me oiga. Los hermanos pavorreal. Excelentísimo Padre amado. Que el éxito tiene el hermano para orar. ¿Verdad? A veces, hermano, hasta nos ponemos a citarle, ¿verdad? Versículos a Dios. Señor, como dice tu palabra en el libro, y Dios dice, wow, no lo conocía. Gracias, hijo, por decirme ese versículo. Simplemente adornamos, hermano. ¿Sí o no? A veces estamos adornando algo que no necesita ser adornado porque usted le ora a Dios. Y Salmo dice, Abba Padre, papito, mi rey, Señor, ahí está. A veces queremos, hermano, ¿verdad? Envolver ese paquete de la oración. No, tenemos que ser genuinos. Dice, oraban a Dios. Qué triste muchas veces es escuchar a cristianos presumiendo de algo que no se tiene que presumir, y es supuestamente la oración que tienes con tu Dios. La Biblia dice, hermano, que realmente la mejor oración es aquella que tú llegas, cierras la puerta y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Él va a oír esas oraciones. Y mira la iglesia lo que hacía. La iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios. Y lo otro, hermano, la oración o lo que debemos hacer debe tener propósito. Porque ellos no fueron que oraron y no sabían por qué oraban. Ellos oraban a Dios, ¿por quién? Por la liberación de Pedro. A veces tenemos que tener propósitos a la hora de orar. A veces oramos por orar. Ay, Señor, ayúdanos a orar. Dios quiere bendecirnos, pero tenemos que tener propósito a la hora de orar. Señor, bendíceme. Bendícete en qué manera. Señor, por las almas para que sean salvas. ¿Cuáles almas? ¿De dónde? Estamos trabajando en el cercado. Señor, bendice las almas del cercado, de Chirgua. Ayuda, Señor. Amén. Hacían oraciones por Él. Debemos que tratar de ser direccionales. Oraciones específicas, ¿ok? ¿Quiénes son? Y qué interesante ver cómo la iglesia primitiva aprendió realmente a orar a Dios e intencionalmente, ¿verdad? Por esta situación. A veces, hermanos, necesitamos ser específicos, no porque Dios no comprende, sino que realmente necesitamos saber que Dios bendiga. Mira, cuando el Señor Jesucristo, interesante esta situación, cuando el Señor Jesucristo le dijo resucitó a alguien, tuvo que ser específico y le dijo, Lázaro, ¿qué? Sal fuera. Lázaro sal fuera, porque él quería que fuera Lázaro el que fuera resucitado. Tenemos que ver eso. ¿Ok? Mira, seguimos el versículo número 6. Seguimos en Hechos 12:6. Vamos a leerlo.
Alguien que lo lea allí, por favor, fuertemente. Hechos 12:6. Ok. Cuando Herodes quería sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la casa. Interesante, hermano. Mira. Wow. Aquí hay varias cosas que nosotros pudiéramos cuestionar, ¿verdad? Pudiéramos cuestionar a Pedro, dormidote, ¿verdad? Dice la Biblia que estaba tan dormido que, ¿verdad? Cuando el ángel llegó, tuvo que, despertarlo. Pero ahí, hermano, es saber confiar, tercero, en la obra de Dios. Usted y yo debemos aprender a confiar en la obra de Dios. Estaba en un grupo de pastores que estábamos debatiendo ciertas cosas, o más que debatiendo, hablando y conversando ciertas cosas. Y todo comenzó porque un siervo hizo una pregunta: ¿puede un pastor estresarse haciendo algo que le fue llamado y por lo cual debe disfrutar? Fue interesante la pregunta, empezamos a hablar acerca de esas cosas, pero alguien dijo algo bien interesante y dijo: muchas veces los pastores se estresan o pasan por esas situaciones porque piensan que las cosas dependen de su accionar y no del accionar de Dios. Y así muchas veces en la vida cristiana, hermano, nos hemos mandado, mire, hay jovencitos y hay personas que cuestionan a Messi, ¿verdad? O a Shohei Ohtani, que ganan demasiado dinero por hacer algo que disfrutan, ¿verdad? Nosotros también estamos llamados para eso. No tendremos tesoros aquí, pero tendremos tesoros allá. Y hermano, estamos llamados a disfrutar la vida cristiana porque esperamos en el Señor las cosas. Mira lo que Pedro estaba pasando. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo. Hermano, posiblemente, ¿verdad? Él no sabía los planes. Pedro no sabía lo que iba a pasar. Pedro simplemente entendió: estoy encarcelado. El rey Herodes Agripa I, que era uno de los más tremendos verdugos, posiblemente lo pudiera haber llamado a matar. O para complacerse con los judíos, le iba a latigar y le iba a hacer muchas cosas. Si usted y yo hubiéramos estado en esta cárcel, me imagino, uno, que no hubiéramos tenido uñas; dos, que hubiéramos hecho una zanja en la cárcel, porque hubiéramos estado allí. Y ahora y si mañana, y Herodes, porque no hemos aprendido a descansar en el Señor. Un cristiano, ¿verdad?, que de repente anda preocupado, el estrés allí, ¿verdad? ¿Qué pasa, hermano? Creemos en el Dios que va delante de nosotros. Creemos en el Dios que conoce el futuro. Y descansamos en Él. Versículo 6 decía: Pedro estaba durmiendo. Yo no sé si los dos soldados estaban durmiendo. Yo no sé si Pedro le dijo: tenedme aquí, y al otro le dijo: agárrame allá. Pero yo veo a Pedro muy tranquilo porque se estaba durmiendo entre dos soldados sujetos con dos cadenas. Yo imagino a los soldados preguntándose: este no es el que van a matar mañana. A lo mejor a este lo van a latigar. ¿Qué irán a hacer con él? Y él dormidote allí. Qué interesante, hermano, saber que Él obra de una manera muy especial. Muchas veces, hermano, debemos aprender este principio. Alguien dijo una vez: un hombre no está listo para vivir hasta que haya perdido el miedo a morir. Entendía Pedro, ¿verdad? ¿Qué pasa si él moría? ¿Qué pasaba? Iba a tener el paso o el cumplimiento de la promesa de su Señor de estar en gloria con Él. Nosotros no podemos ver la muerte, hermano. Nosotros ahora que estamos en Cristo. Le digo ayer, el hermano Antonio está por ahí, hermano Antonio. Hermano Antonio, ¿se acuerda de la mujer cuando le dijimos: ¿qué pasa si usted muere? Uy, saperoco, uy, no. ¿Sí o no, hermano Antonio? Cuando le nombré varias veces la muerte, la mujer se atemorizó. No. No estás preparada para eso. Ahí está el grave problema. Hay cristianos que con la esperanza en Cristo Jesús le tienen miedo a la muerte. Para mí el vivir es Cristo y el morir es
Un hombre no está listo para vivir hasta que no pierde el miedo a morir. Cuando usted parte de este mundo, usted va a disfrutar lo que ya tiene, y es la vida eterna. ¿Por qué entonces atemorizarnos? Debemos saber la obra de Dios. La paz que Pedro experimentó, ¿sabe cuál fue? La paz que le dio el resultado de la oración de la iglesia. Por eso, iglesia, estamos llamados a orar unos por otros. No hay nada mejor que un hermano en Cristo pueda hacer por ti que orar por ti. Y decirte, hermano, estoy orando por ti, pero realmente estoy orando por él. Eso le debe dar tranquilidad. Mira, Pedro, estaba dormidote, tranquilo, esperanzado. Versículo 7. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro, ni la luz, hermano. ¿Cuántos son tan delicados con el sueño que cuando le prenden la luz ya se despiertan? La gran mayoría, ¿verdad? No me prenda la luz. ¿Verdad? Ahí está, ni la luz. En medio de la cárcel, de la oscuridad, despertó a Pedro. Imagínate cómo estaba Pedro. Tiene el sueño pesado como algunos que yo conozco, ¿verdad? Que se lo pueden llevar con la cama y todo y no sabe. Estaba Pedro allí, se despertó, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de la mano. Qué interesante, hermano. Mira Isaías 26:3. Isaías 26:3. Tú guardarás. ¿Qué guardarás, hermano? En completa paz aquel cuyo pensamiento, ¿en quién? No en el problema, no en la situación, no en la adversidad, sino que en ti persevera, porque en ti he confiado. Cuando tú y yo pensamos más en el problema, eso no va a aquietar ni a quitar el problema, pero cuando pensamos en Él, en Dios y en su poder, que no hay límites para la acción de nuestro Dios, entonces eso nos da tranquilidad. No hay deuda, no hay dificultad, no hay enfermedad, no hay problema asmático, no hay nada que Dios no pueda en su poder resolver. Entonces completamente tendremos paz cuando nuestro pensamiento no es que sea esporádico, sino que sea persistente en Él. Usted no puede venir simplemente a la Biblia o al Señor esporádicamente para tener paz y tranquilidad como un amuleto. No, persevere pensando en Él para que pueda experimentar esa paz. Y qué tremendo eso, ¿verdad? La paz que experimentamos muchas veces es cuando pensamos en el Señor. Por último, mira lo que dice el versículo número 7 que leímos allí, ¿verdad? Y aquí se presentó un ángel del Señor y la luz le resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas cayeron de las manos. ¡Wow, hermano! ¡Qué interesante! Por último, alégrese en el poder de su Dios. Alégrese en el poder de su Dios. Pedro entonces estaba allí, las cadenas fueron sueltas. Y qué bendición, hermano. Dios tenía el control. Yo lo he dicho varias veces, no me cansaré de repetirlo. ¿Cuándo Dios ha perdido el control de una situación? ¿Cuándo Dios ha perdido el control? ¿Dios ha perdido el control? ¿Dios ha perdido el control de este mundo? No. ¿Dios ha perdido el control de sus hijos? No. ¿Dios ha perdido el control de la economía? ¿Dios ha perdido el control de Venezuela? No, nunca lo ha perdido. Pero entonces nosotros, Señor, toma el control de esta situación. ¿Cuándo la perdió? Nunca lo perdió. Él nunca perdió el control de las situaciones, por más difícil que sea para con nosotros. Él sabe lo que está pasando. Lo primero dijimos, no cuestionemos, ¿verdad?, su soberanía. Hay cosas que sí podemos hacer, pero que muchas veces no podemos cambiar. Entonces debemos simplemente obedecer. Qué interesante, hermano, porque a veces no podemos comprender el accionar de Dios. Por eso, un ejemplo, usted puede hacer o puede convertir el agua en vino.
No, pero ¿qué fue lo importante aquí? Que esta gente esperanzada en el vino fue a llenar los cántaros con agua. Usted y yo debemos entonces tener esa paz y seguridad en el Señor. ¿Usted puede resucitar a alguien? No, pero ¿qué le dijo el Señor cuando fue a resucitar a Lázaro? Desatarle. ¿Y qué hicieron ellos? Fueron y le desataron. Ahora, lo interesante, hermano, es que Dios quiere que seamos partícipes para que disfrutemos de su poder. Porque lo interesante, imagínense, llenen los cántaros de agua. Usted se imagina estos que estaban allí sirviendo y se detienen. Ya va. Primero, ¿quién eres tú para mandarme a llenar eso? Segundo, necesitamos vino, agua no. Pero ellos fueron y obedecieron y vieron el milagro. Llenaron y después empezaron a sacar. Usted se imagina a esta gente experimentando, a ver, ya va, pero tú le echaste ¿qué? Yo le eché agua. Va a decir, pero es que eso es vino. No, sí es. El Señor le dijo, vaya y desate a Lázaro. Fueron y lo desataron. Pero ya va, no habían dicho que desde hace 3 días está esta gente aquí. Qué sabroso es experimentar el poder de Dios. Alégrese del poder de Dios. Cuando Dios obra de una manera muy especial, hermano, alégrese. Amén. Hay cosas que no podemos hacer, ¿verdad? Pero sí podemos confiar en Él. 4 cosas. Con esto concluimos. No demande el entender las cosas. Segundo, use los recursos que Dios le ha dado. Tercero, ponga sus ojos en Dios. Ponga sus ojos en el Señor. Y por último, espere el poder de Dios a su tiempo y a su manera. A veces nosotros somos fáciles para cuestionar a Dios, pero estamos llamados a eso. Amén. Vamos a orar. Padre.